ahora a través de esta enseñanza que vamos a seguir desarrollando, podamos seguir comprendiendo la doctrina de la resurrección de los muertos. Es importantísimo que como iglesia lo aprendamos. Así que vamos a hacer una oración. Acompáñenme, hermanos, acompáñenme, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y maravilloso, Dios. Padre Santo, ya pudimos, Señor, estar en tu presencia adorándote, ya pudimos estar en tu presencia glorificándote, Señor. Ya estuvimos en tu presencia, Dios, todos juntos, unánimes, en un mismo sentir. Ahora, amado Dios, Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, para aprender tu palabra, Dios. Queremos aprender esta enseñanza, Dios, de la resurrección de los muertos, Padre. Como iglesia, Dios, queremos, Señor Dios mío, ser edificados en tu palabra, y por eso te pedimos de tu ayuda, Dios, para que seas tú, Padre Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a entender, ayudándonos a comprender. Y Padre Santo, Señor, que cuando se nos preste la oportunidad de poder presentar defensa, testifiquemos con el poder tuyo, Padre, porque tú dijiste en tu palabra: y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos, dice tu palabra, Dios. Y nosotros, Señor, creemos en ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y que está con nosotros, Padre bendito Dios. Gracias te doy, Padre Santo, dame gracia en esta mañana. Yo te pido que me des gracia, me des sabiduría. Señor, pon tus palabras en mi boca para que yo pueda explicarles a mis hermanos tu palabra, y que ellos también, Dios, lo reciban, Dios, y lo entiendan. Y por eso te pedimos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que tú ilumines los ojos de su entendimiento de cada hermano, Padre Dios, en esta mañana, amado Dios. En el nombre de Jesús, quita cualquier estorbo, cualquier obstáculo, cualquier cosa ajena a nosotros, Padre, que quiera venir a interrumpir, Dios, la paz que tú nos das, Dios. Quítala, Dios, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Sabemos que donde están 2 o 3 congregados, ahí estás tú, y esa es tu promesa, que tú estás con nosotros en esta mañana, Dios, porque tú eres la razón y el propósito por el cual nos reunimos para adorarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, abran sus Biblias en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 22 al 23. No, vamos a leer versículo 1 al 3, vamos a leerlo para allá. Vamos para allá. Estamos viendo y hemos estado viendo en estas semanas el orden de la resurrección. Ya vimos las resurrecciones del Antiguo Testamento, ya vimos las resurrecciones que fue en el tiempo de Cristo. Después estuvimos viendo un poquito, y vamos a abundar más en esta mañana, en la resurrección de Cristo. La prueba de la resurrección. Es importante que nosotros sepamos esto. Es de suma importancia. Y ahorita que estábamos todos acá adorando al Señor, estaba allá atrás meditando, y yo le decía al Señor: gracias, Dios, porque tú eres un Dios vivo. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Fíjate, no hay necesidad de que alguien esté aquí por el momento parado. ¿Por qué no le estás cantando al que está parado? Le estás cantando al que está sentado en su trono. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Él dice la Biblia en los Salmos, si no me equivoco, Salmo 115, que Dios sí tiene ojos y nos ve. Los ídolos de las naciones, ellos no te pueden ver, no te pueden oír, no pueden tocarte, no pueden andar, al contrario, los tienen que cargar, porque son ídolos, y un ídolo nada es. Pero nuestro Dios es un Dios vivo. Entonces yo diría: oye, estaríamos, si Jesús no hubiera resucitado, estuviéramos como locos perdiendo el tiempo cantando a alguien que ni siquiera está. Pero como Él vive y resucitó y está aquí con nosotros, Él está aquí en medio de su iglesia, podemos adorarlo libremente. Y esa es nuestra fe. Entonces, por eso estamos aprendiendo todo esto. Dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 15, vamos a leer el versículo del 1, vamos a llegar hasta el 11, vamos para allá. La prueba de la resurrección. Dice la Biblia: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Fíjate cómo está acá hablándonos el apóstol Pablo. Vuelvo a repetirlo: el evangelio, dice, además os declaro, les declaro, hermanos, el evangelio, o sea, la buena noticia que yo les he predicado, el cual también recibiste y en el cual perseveras. En el cual perseveras, ¿lo has recibido? Es el evangelio, es la buena noticia, lo recibiste, continúas caminando en él, perseveras en él. Dice el versículo 2: por lo cual asimismo
Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. O sea, eres salvo, si no has creído en vano, tú eres salvo. Esta es la buena noticia. Es importantísimo que nosotros entendamos esto de que si tú ya tomaste la decisión de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres salvo. Salvo, ¿qué significa esto? Libre de condena, libre de culpa. ¿Ves? Vamos a seguir leyendo. Si no creísteis en vano, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo lo recibió directamente de Jesucristo. Antes de que él conviviera con los apóstoles, los que fueron primeros, los que fueron antes de él, Jesucristo resucitado se le reveló a él. Por eso le está diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, fíjate, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjate cómo está diciendo, todo fue conforme a las Escrituras. Ya estaba profetizado, ya estaba determinado. Así iba a suceder. ¿Desde cuándo se dijo? ¿Cuándo se estableció? Desde antes de la fundación del mundo. Es el misterio, no lo podemos comprender nosotros en su totalidad. Pero antes de que existiera el mundo, ya estaba determinado el Cordero inmolado. Y lo empezamos a ver en Génesis. Date cuenta, el hombre peca, entra el pecado, fuimos vendidos al pecado, pero vino Jesucristo y Él nos compró con su sangre preciosa. Ahora somos justificados, hemos sido redimidos. Los que estamos en Cristo Jesús, dice la Biblia en Romanos 8, los que estamos en Cristo Jesús, para los que estamos en Cristo Jesús, no hay más condenación. Soy libre. Soy libre. Por eso el apóstol, y esta es la prueba de la resurrección, porque venimos en el orden de las resurrecciones. Venimos en ese orden, lo estamos aprendiendo. Y por eso empieza diciendo el apóstol Pablo, Cristo primero, después las primicias, después los que estuvimos en Cristo, los que murieron en Cristo. Y ahí se sigue el orden de las resurrecciones. Y esta es nuestra garantía, amado hermano. Si nos morimos, estamos con Cristo. Si estamos aquí todavía en este mundo, estamos en Cristo. Qué hermoso es. Por eso fíjate, el apóstol Pablo, yo digo mis respetos, me quito el sombrero para el apóstol Pablo, porque él decía, pues yo mi deseo, mi anhelo es estar con Cristo. Pero por causa de ustedes, hermanos, todavía tengo que aguantar. Pero yo ya quisiera estar allá en el Señor. O sea, ese es el gozo de todo cristiano. Anhelar ver a nuestro Señor en su presencia, cara a cara. Ahora, por el momento no necesitamos ir hasta el cielo. Por fe, en ese momento en tu aposento puedes contemplar la hermosura de tu Padre Celestial. Por eso está aquí diciéndonos el apóstol Pablo. Estamos en esta introducción viendo que nos está diciendo, conforme a las Escrituras, por el cual ustedes son salvos. El evangelio que yo les vengo compartiendo, si es que no han creído en vano, si tú crees en verdad todo esto, tú eres salvo, hermano. Y todo esto fue escrito y determinado a través de las Escrituras. Fue profetizado conforme a las Escrituras. No era algo de que era coincidencia, es de que ya estaba escrito. Y eso es lo que a mí me bendice, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y eso es. Él dijo y Él va a hacer. No hay quien estorbe al Señor. Todo es perfecto en su tiempo.
Por eso ahora podemos ver esto y nos está diciendo, porque asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Evidencias, pruebas, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea que, dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. No importa quién te presente el mensaje, se trata de Jesucristo. Posiblemente ahorita como iglesia, como familia, ustedes escucharon el evangelio por medio de otra persona. Y ahorita lo vuelven a escuchar ahora a través de mi persona, pero no es el comunicador. Es Jesucristo, es su mensaje, y esto es lo que nosotros creemos y confiamos. Por eso fíjate cómo es todo esto, y hemos estado abundando en todo esto. Entonces, la semana pasada decíamos, si Cristo no hubiera resucitado, entonces fue un mentiroso. Entonces, como ahorita reflexionando en esto en la mañana, seríamos unos locos si estuviéramos perdiendo nuestro tiempo viniendo a la iglesia, batallando con nosotros mismos que queremos seguir durmiendo, porque no somos únicos. Todos batallamos, todos ahí estamos, 5 minutitos más, aunque sea, no me acuerdo del horario, ¿verdad? Bueno, el detalle es que nos tocó una horita más de sueño. Ay, qué rico, qué sabroso dormí, quisiera dormir otro poquito. Pero dices, no, es el día del Señor, voy a ir a alabar al Señor. Llegas y alabas al Señor y adoras al Señor. Pero si no hubiera resucitado Jesucristo, estuviéramos perdiendo el tiempo. Pero todo es conforme a ¿qué? A las Escrituras. Entonces, si Cristo no resucitó, esto es su obra. ¿Sí? Si Cristo no resucitó de entre los muertos, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. La mala noticia sería que estamos perdiendo el tiempo. Y toda nuestra lista, toda el acta de decretos es un documento legal que está en contra tuya. Y ahí está desde cuando eras niño, desde tu primer travesura quedó registrada, 12 años en adelante, quedó tu primer travesura registrada. ¿Cuál fue esa primera travesura? Le robaste 5 pesos a tu papá de su bolsa. Y tu papá dijo, oye, me hacen falta 5 pesos. ¿Alguien los vio? No. ¿Y traías el chiclote adentro? No. Ya robaste, ya mentiste, ya rompiste la ley. Entraste a la tienda, estoy poniendo pecados chiquillos, ¿ok? Entraste a la tienda, eres un chiquito y te robaste los chicles y nadie se dio cuenta porque todavía no había cámaras, ¿no? Los que somos de aquella época. Saliste con tus chicles aquí y nadie se dio cuenta y ya robaste y ya llegas a la calle. ¿Quién quiere un chicle? Y empiezas a regalar los chicles, ¿no? Y los que les diste el chicle participaron de tu robo, también son tus cómplices, pero no les dijiste. Ya involucraste a más. Siendo niños, qué tremendos somos. Si ya te cuentas, si ya tienes de 12 para adelante, te cuenta. Ya te fuiste de pinta. El famosísimo ditching para los niños, ¿no? Porque aquí hay niños entre nosotros, para que no lo hagan. Ya te fuiste de pinta, ya fuiste a la oficina. Es que cambiamos el número de teléfono de la casa. Mentiras. Bueno, yo lo hice. Jóvenes, no lo hagan. Sí, y ahí se te va acumulando. Y ya si le ponemos cosas más, te escapaste por la ventana cuando tus papás estaban dormidos porque fue el novio o la novia.
¿O eras el que fuiste y la buscaste y la muchacha salió y no era nada más para ir a dar la vuelta? Y ponle un sinnúmero de cosas que hicimos. ¿No quisiste que te cacharan? ¿Ya cometiste un delito? ¿Ya golpeaste a alguien para que no suelte la sopa? Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Esa es nuestra naturaleza de todos. Entonces, si Cristo no resucitó, estamos bajo condenación. Qué tremendo, ¿no? Pero gracias a Jesucristo que Él resucitó y nuestra fe en Jesucristo, somos salvos. Ay, Señor, gracias. No sé, yo no sé si tú has experimentado la libertad, pero pensar en tus pecados pasados, de repente el diablo es astuto, te los trae a memoria, te empieza a atormentar. Y en ese momento volteas a la cruz. Gracias, Jesús. Ya no quiero pensar estas cosas que me quitan la paz. Gracias, Jesús. Ya no estás en condenación. Caminas en libertad por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, por eso estamos viendo esta doctrina y empezamos viéndolo. Vamos a volverlo a citar, el orden de las resurrecciones. Primero fue Cristo el primero en resucitar. Luego las primicias, los que se levantaron de las tumbas en el día que Cristo resucitó, hubo testimonios, se le aparecieron a muchos. En el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, los que estamos en Cristo, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y si nosotros nos toca, todavía no nos toca morir y estamos con vida, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, qué maravilloso. Imagínate, vas a poder tal vez vivir la escena de Elías cuando se lo vino el Uber, un carro de fuego, lo llevó y se lo llevó. O como Enoc, la Biblia dice, y Enoc caminó con Dios y fue traspuesto, fue llevado. O sea, vemos los tipos en el Antiguo Testamento. Enoc es un tipo de nosotros los cristianos que caminamos con Dios. Caminamos con Cristo, estamos en comunión con Cristo. Antes de que venga la tribulación a este mundo, nos vamos. No vamos a estar en ese tiempo de la gran tribulación. Hay mucha discusión y debate de eso. Lo que sí tenemos claro es de que la iglesia, y la Biblia nos lo enseña, no fue puesta para la ira. Entonces, con ese texto nos da a entender que Jesucristo no va a permitir que su novia sufra todo eso. Pero, los que no creen este mensaje, y algunos están como aquel gran Félix, creo era Félix, y está Pablo y le está diciendo, oh, excelentísimo Félix, y le está predicando el evangelio, y Félix le dice a Pablo, la mucha letra te ha volvido loco, pero por poco y me persuades a ser cristiano. Por poquito, casi le das, pero no, Pablo, sigue con tu loquera. Por poco y me convences. Mucha gente está en la raya por poquito y creen, pero no creen de todo su corazón. La mala noticia es para ellos de que ya están bajo condenación, porque han decidido rechazar a Cristo. Entonces, vemos esto, la iglesia, luego los 144,000, va a haber una persecución, va a haber una matanza, y entre ellos van a resucitar, van a estar llegando al cielo, ¿sí? Luego, los que van a resucitar después, al final, los dos testigos, luego los que van a resucitar al final de la tribulación, son los santos del Antiguo Testamento, y luego los que van a resucitar al final del milenio, que son los malos. Ahora sí que a ellos les tocó hasta la cola de las tortillas, como decimos en México, hasta el final. Imagínate, piensa en esto. Estas personas que se quedaron hasta el final van a resucitar también. Y van a resucitar para que sean lanzados al lago de fuego. Entonces imagínate, las personas que han caído en la cárcel y han estado una semanita ahí guardaditos, sáquenme de aquí. No, ya quieres que te saquen.
porque se siente re feo estar en ese lugar. Yo en mi adolescencia estuve guardadito nomás una noche. ¡Ah! Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Señor, se siente re feo estar aquí adentro. Unas cucarachotas de este vuelo, olía re feo. Señor, me acordé de Pablo y Silas, digo, ellos estaban haciendo tu obra. Señor, gracias a Dios su misericordia, vino la paz. Pero imagínate, la gente que está en la cárcel se avienta un buen rato terrenalmente hablando. La gente que ya está en el infierno, ya no tienen opción. Todo eso de los días de los muertos y que salen los muertitos y se comen la comida. En nuestra inocencia, lo digo yo, de pequeño yo crecí en esa cultura. Mis familiares ponían su altarcito y no te lo comas porque van a venir los muertitos. Y nosotros, ay no, pues sí, ¿verdad? Yo era un niño, ¿verdad? Inocente. Ya después del día 2 ya te puedes comer la fruta. Ya hasta anhelaba comerme lo que dejaron los muertitos. Llegaba yo y empezaba, oye, ya no tiene sabor a manzana. Es que vinieron a comer los muertitos. Ay, pues ya no está ni dulce. Era un niño, jugaban con mi inocencia, me la creía. Pero hay gente que ya tiene 30, 40, 50 y sigue practicando lo mismo, porque están cegados. La gente que ha muerto, ya está en el infierno. La Biblia nos enseña que de la manera que está establecida, que el hombre muera una sola vez y después de esto a juicio. O sea, básicamente ya están en prisión, ya están en la cárcel, están esperando su condena, que la paguen en el lago de fuego. Pero nosotros somos salvos, amén. Creemos en Jesucristo. Entonces, por eso tenemos que saber todo esto. ¿Por qué lo digo? Vamos a estar aprendiendo. Vamos a aprender los beneficios de la resurrección, ¿sí? Los beneficios que trae la resurrección. La semana pasada vimos algunos. Y también vamos a ver por qué es necesario que sepamos todo esto. Porque hay personas, y ha habido desde los tiempos antiguos, que tuercen todo esto. Y habían enseñado en el tiempo, desde el principio de la iglesia, que las resurrecciones ya se habían efectuado. Entonces estaban confundiendo a la iglesia. Entonces por eso nosotros estamos aprendiendo todo esto. Entonces la prueba, vamos a ver esto. Aquí estamos viéndolo en 1 Corintios del 1 al 8 que estuvimos leyendo ahorita. Llegamos hasta el 11. Entonces nos empieza a hablar la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Sí? Entonces esto se empieza a hablar de una manera de suma importancia y por eso el apóstol Pablo empieza a presentar la prueba. Hay pruebas. ¿Quieres pruebas? Te las presento. Porque en aquel tiempo ya estaban torciendo todo esto, ¿no? Imagínate para el griego una locura que un Dios, siendo Dios, venga y lo asesinen, y para el judío que lo crucifiquen en una cruz, una locura. Oye, ¿cómo va a ser ese el Mesías? ¿Te puedes imaginar? O sea, yo me pongo a pensar en esto, Jesucristo se hizo maldito por ti y por mí. Hasta me duele decir esa palabra. Porque la Biblia dice que maldito el que muera en un madero. Y nuestro Señor Jesucristo tomó toda la maldición, todo lo del pecado, lo cargó sobre sí. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tus pecados, los míos. Porque yo también tengo mi guardadito, no nomás tú, para que no te sientas solo. Todos tenemos algo, todos hemos hecho algo. Pero gracias a Jesucristo somos libres, somos salvos. Por eso Pablo está empezando la prueba de la resurrección. ¿Quieren pruebas? Miren, con mucho gusto les enseño, iglesia de los Corintios. Porque entre ustedes hay quienes todavía se van tras las filosofías. Por eso lee la carta a los Corintios. Yo no vine a ustedes, yo cuando fui a ustedes, dice el apóstol Pablo, no quise saber nada de ustedes. No quise saber lo que sucedía entre ustedes. Yo fui con el poder de Jesús. Y fíjate cómo dice Pablo, y llegué y estuve ahí, hasta temblaba. No es fácil predicar el evangelio. Pero el apóstol Pablo dice, yo no me propuse saber nada de ustedes, yo no fui a ustedes con palabra de sabiduría humana. No, yo fui a ustedes presentándoles el evangelio de Jesucristo. Para los que se pierden es una locura. La palabra
cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, aleluya. Ahí vimos la luz de Jesucristo. Entonces por eso empieza el apóstol Pablo y empieza diciendo, ¿verdad? Y es aquí donde dice el evangelio, y el evangelio se basa en dos hechos esenciales. Que primero, un Salvador murió y vive. Puso su vida voluntariamente, fue asesinado de una manera muy cruel, pero vive, resucitó. No se quedó ahí. La sepultura de Cristo comprueba la realidad de su muerte. Él sí murió. Él no se desmayó. Él no se desmayó meramente, solo para revivir después, ¿no? Hay una película, es histórica, ¿verdad? Uno de mis primos me la puso hace muchos tiempos, donde enseñan la historia de un general, un centurión del César. Es una historia nada más. Y ahí narra cómo este hombre lo mandaron para que fueran a investigar respecto a la resurrección, porque la resurrección de Cristo fue la noticia, pero a todo el mundo se corrió, por todo el mundo. Entonces el César manda a investigar, al grado que al que manda a investigar también se convierte a Cristo. Pero en esa escena, es solamente una escena, ponen, y porque la Biblia nos habla que los fariseos y todos ellos inventaron cosas. Entonces en esa escena ponen a ellos de cómo a este centurión lo duermen, lo meten le dan como un tipo de té más o menos, bien cargadito, lo duermen y ya después ya están todos los fariseos y le llaman por su nombre, sal fuera. Y dice, ¿pero qué me hicieron? Y ya sale ahí el Señor y dice, bueno, así Jesús, con estas cositas Jesús engañaba a la gente. O sea, burlándose. Jesús no le dieron, es más, date cuenta, le quisieron dar como quien dice un sedante a Jesús para que se le amenizara el dolor, pero Jesús lo rechazó. Para que no dijeran, ay, no, le dieron su Tylenol. No, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, valientemente murió por nosotros. Y victoriosamente se levantó y venció la muerte. ¿Sí? Entonces estas tres pruebas el apóstol nos las empieza a detallar, las vamos a ver, tres pruebas. Estas tres pruebas se nos presentan para asegurar que Jesús realmente resucitó de los muertos. Por eso el apóstol Pablo, pues, imagínate, por eso aquí al final del versículo 11 dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol de Cristo porque yo perseguí a su iglesia. Entonces imagínate, ponte a pensar, el apóstol Pablo, Saulo, aquel fariseo que fue enseñado a los pies de Gamaliel. O sea, Gamaliel no era cualquier persona, era uno de los meros, como dicen en México, del mero sabor ranchero, de los de ahí. Y fíjate, Gamaliel les da un consejo a estos fariseos y les dice, no se metan ahí. No se metan porque posiblemente van a estar resistiendo a Dios y ahí sí les va a ir muy mal. Déjenlos, ¿sí? Entonces Gamaliel da el consejo, pero aún así estaban en contra de la iglesia estos personajes. Entonces imagínate, Saulo, siendo Saulo, celoso de su religión, celoso de sus creencias, celoso de sus costumbres. Si Jesucristo resucitado no se le hubiera parecido, ¿tú crees que una persona intelectual que tenía tanto conocimiento, sabía diferentes idiomas, va a perder su tiempo y va a dejar que lo golpeen, que lo pedreen, que casi lo arrastren los discípulos como casi muerto? Nadie haría eso. Pero el poder de la resurrección se manifestó en Pablo. Y como él conocía las Escrituras, por eso fíjate, esto es muy importante. Todos nosotros, la Biblia nos enseña, que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Tú hablas a una persona, ¿a poco? ¿En serio? No, hasta te hace la cara. ¿No? ¿Y qué sucede? Por más que le digas, te ignora. ¿Por qué? Porque está cegado. Te pregunto a ti, hermano, ¿cuántas veces te invitaron a la iglesia? ¿Cuántas veces te dijeron, te invito a la iglesia, vamos a la iglesia? Te hablaban de Cristo y tú, no quiero.
Pierdes tu tiempo. Ya te lavaron el coco. Bueno, rechazamos muchas veces. Pero ahora que estás conociendo el Evangelio de Cristo, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia. Si no fuera por ti, Señor, estuviera muerto, ya ni siquiera viviría, ya estuviera en el infierno. Porque cuántas veces tal vez te pusiste bien borracho, como dicen en México, hasta las chanclas, y no chocaste. Y de tanto pleitera nunca te dieron un balazo ni te pegaron de más. O por andar ahí en el chisme también te tocabas. Cada cosa. Dios te guardó. Imagínate cuántas veces Dios te ha librado de la muerte. Antes de que conocieras el Evangelio de Jesucristo. Dios esto es hermoso, por eso los miércoles estamos aprendiendo esto. Segunda de Juan. A la señora elegida. El Señor nos eligió, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Él nos ama. Tú no eres un accidente, tú no eres una casualidad. Dios ya te tenía en sus planes antes de la fundación del mundo. Esta es la buena noticia. Por eso el apóstol Pablo, como un conocedor de las Escrituras, empieza a desglosar la doctrina con sus pruebas de la resurrección de los muertos. Primero empieza hablándonos la realidad de la salvación. Esto lo vemos en el versículo 1 y 2, vamos a volverlo a leer. Dice, además os declaro, estamos en 1 Corintios capítulo 15, lo leo para avanzar. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Hermano, fíjate, esto es hermoso. Esto cuando yo lo empecé a estudiar en la carta a los romanos, yo me quedé tan, wow. Por eso, o sea, el evangelio, cuando nosotros predicamos el evangelio, nos echamos enemigos. Luego empieza a haber enemigos, gente que se opone cuando predicamos el evangelio. Entonces imagínate, el apóstol Pablo llega a la mera ciudad donde estaba el César ahí sentadote. Y ellos conocían la palabra evangelio, porque el evangelio, sí, la palabra evangelio es una buena noticia. Entonces en aquel tiempo, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Llegaba el heraldo era el comunicador del rey, el vocero del rey. Traigo un comunicado, traigo el evangelio del César, todos tienen que conocer la noticia del César. Y empezaban a hablar la buena noticia del César. Todos tienen que adorar al César, tienen que quemar incienso al César, él es un Dios. Estamos dramatizando un poquito. Entonces llega el apóstol Pablo a Roma, y a donde quiera que iba, este es el evangelio de Jesucristo. Esta es la buena noticia de Jesucristo. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, pero a través de nuestra fe en Cristo Jesús somos salvos. Él quiere que seas salvo y te libres de la condenación. Sean salvos de esta perversa generación. ¿Te puedes imaginar? Oye, ¿y ese loco qué está diciendo? César es el rey, él es Dios. Se equivocan. Jesucristo es Dios, Él es el Rey de Reyes, Él vive, Él está vivo y Él sigue edificando su iglesia. No, pues imagínate, se estaba echando enemigos de a free, de a gratis. Eso pasa contigo y conmigo también. Están en una reunión ahorita que viene Thanksgiving, las festividades, ¿no? Y, ¿cuál es el propósito de por qué nos juntamos? No, para dar gracias, ser agradecidos. No, pues miren, yo le doy gracias a Dios primeramente porque estamos aquí reunidos como familia. Ya va a empezar ¿Para qué le dan el micrófono? Ya va a empezar a predicar el aleluyito, el pastorcito. Ay, sí, el hermanito, hipócrita. ¿Ya te echaste enemigos a los de la familia? Ya te empiezan a criticar. Ay, si lo conocieras, si yo te cuento de ese, no, vas a salir corriendo de su casa. Ay, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque a todos nos gusta el chisme, ¿no? Te echas enemigos, gratis. Pero es por una buena causa. Estamos predicando a Jesucristo resucitado. Estamos predicando el evangelio de Cristo. No es mi evangelio, es el evangelio de Cristo.
¿Ves? Entonces, por eso ahora el apóstol empieza presentando defensa. Estamos desglosando todo esto porque vamos a verlo, es importante, es de suma importancia que nosotros lo conozcamos, sí, lo sepamos. Empieza a decirnos, ¿no? Y esto es el evangelio que transforma vidas. Todo aquel que ha escuchado el evangelio y se ha arrepentido genuinamente, ha pasado por esta resurrección espiritual. El evangelio transforma vidas. Tal vez acá por fuera el estuche, el cascarón, ¿verdad? Ya tenemos la cara así, ¿verdad? Tenemos caras de maleantes tal vez, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Vas y llegas y de repente, ¡ay, este nos va a saltar!, ¿no? No, pues es hermano. Ya se nos quedó la fachada así. Pero internamente fuimos transformados. Y nuestra transformación se ve de adentro hacia afuera, por el fruto del Espíritu. Ya no somos los mismos. Por eso nos dice Primera de Corintios o Segunda de Corintios 5, 7, no recuerdo. Si alguien lo encuentra rápido, búsquelo por favor, que dice que los que están, dice, somos nueva criatura. No recuerdo, se me fue la señal de Wi-Fi por un momento, pero yo sé que aquí hay buenos hermanos teólogos también que se saben las escrituras. ¿Verdad? Dice que el que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Somos nuevas criaturas. ¿Sí? Entonces ya no podemos ser las mismas personas que éramos antes, pero seguimos pecando, es verdad, estamos en un cuerpo pecaminoso, le gusta el pecado, le gusta el chisme, le gusta esto, le gusta el otro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que dentro de nosotros tenemos este tesoro como en vasos de barro. Somos frágiles por fuera, pero internamente tenemos el poder de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¡Wow! El Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vive en mí, vive en ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Te pregunto, ¿el Espíritu Santo ya vive dentro de ti? ¿Tú eres verdaderamente salvo? Por eso, fíjate, un salvador muerto no puede salvar a nadie. Por eso el apóstol Pablo, vamos a leer versículo 1 y 2 otra vez. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveras, por lo cual asimismo, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Eres salvo. A través de tu fe en Jesucristo, del Cristo resucitado, tú eres salvo. Y experimentas esa vida transformada. Esto es algo hermoso. Porque mira, hermano, cuando empiezas a experimentar la vida transformada que es en Cristo Jesús en tu vida, empiezas y dices, híjole, antes tenía estos deseos de hacer cosas, aún los tengo, pero ya no siento placer hacerlo. Ya no es algo que yo quiera, pero a veces lo más profundo de mí arden esos deseos por querer ir y no sé, echarme un partidito de baraja con la banda y estar ahí con los amigos. Yo no tomo, yo no fumo, yo ya no, ya Cristo me transformó, pero todavía me gusta convivir con mis cuates, porque luego se avientan unos chistes, ay, se me quita el estrés. Eso es andar en la carne, ¿me entiendes? Eso es andar en la carne. No es andar en el Espíritu. Y tú vas y Dios te da chance, por así decirlo. Dios no se va a oponer. A veces te pone obstáculos, sales, ya se te ponchó la llanta. Ay, esta llantita, ahorita de volada en 5 minutos la cambio. Aferrados todavía, ¿no? Estás en ese lugar y de repente te empiezas a sentir incómodo. ¿Qué significa? Salte de ahí, tú ya no perteneces a ese mundo. ¿Puede haber un hermano carnal que esté en ese y no le importe? Sí. ¿Podría ser salvo? Claro que sí. Porque Dios no nos quita la salvación. Los dones son irrevocables. Y algunos de nosotros se puede desviar en cualquier momento. Eso llega a suceder. Pero si eres hijo de Dios, te va a llamar el Señor. No te va a dejar que te pierdas.
Y si sigues en las malas, la mala noticia es de que te va a decir, ¿sabes qué? Se te acabó tu tiempo ya en la tierra, vámonos a casa. Nadie quiere irse antes del tiempo, ¿ah? Entonces, por eso, fíjate, esto no es para que nos dé miedo, temor. No, al contrario, Señor, quiero vivir para ti. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, por eso el apóstol Pablo está diciendo, si tú has experimentado la vida transformada, eres salvo. Porque has confiado y has puesto tu fe en Jesucristo, el Señor y Salvador de tu vida. Qué hermoso es esto, ¿no? Qué hermoso es esto. Estamos viendo los primeros 2 versículos, nos dice, sí, no creíste en vano. O sea, tienes una verdadera convicción, tienes una verdadera fe en Jesucristo, en Él, ¿sí? Eso es maravilloso. Si tú ya estás experimentando esta vida transformada que es a través de la salvación que es en Cristo Jesús, dale un aplauso a Él. Dale un aplauso a Cristo, ¿sí? Gloria a Dios. Ahora, el apóstol Pablo, en la prueba de la resurrección, empieza a decirles, o sea, no solamente experimentas la salvación, también hay evidencias, también hay pruebas que fueron escritas antes, ¿sí? Entonces, la segunda prueba es el testimonio del Antiguo Testamento. El testimonio del Antiguo Testamento. Vamos a ver versículos 3 y 4 del capítulo 15, donde estamos. Vamos a volver a leer. Dice el 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Un hermano en la fe, cuando él era nuestro líder, por un tiempo que estuvimos conviviendo con él, nos hacía estos ejercicios, este hermano. Y a mí luego entre plática, gracias. Segunda de Corintios 5, 17. Ahorita lo leo. Gracias por la idea. Entonces, vemos, y me decía este hermano en la fe, cuando él era mi líder, y nos decía él, memoricen versículos. Dice, y nos preguntaban, ¿dónde está el evangelio? ¿Cómo presentas el evangelio? Y pues todos así como que no sé, ¿no? Y yo decía, no, pues como que pienso que sé, pero mejor me quedo callado para no regarla. Y dice, vamos a encontrarlo en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Y nos dijo el hermano, el pastor, nos dijo, memorízatelo. Para la próxima semana quiero que todos se lo prendan. Para la otra semana vamos a juntarnos otra vez y vamos a decirlo y de memoria. Se me olvidó. Me lo memoricé, pero se me olvidó. Pero ahorita que estoy meditando en estos pasajes, me recuerdo a este hermano. Porque me decía, Vic, apréndetelo. Ahí está el evangelio. Todo es conforme a las Escrituras. Y ahora digo, gracias a Dios por ese hermano que me bendijo con este texto. ¿Sí? Te digo, y aquí está la prueba. Y la vemos en el Antiguo Testamento. Solamente vamos a ver 2. Salmos 16. Salmos 16. Vamos para allá. Salmos está en el Antiguo Testamento. Salmos 16. Vamos a buscar el versículo 8 al 10. Salmos 16, 8 al 10. Amén. Salmos 16 del 8 al 10. Gracias a Dios que traen sus Biblias, hermanos. Están preparados para la batalla. Mira, dice la Biblia el versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí, de una manera profética, el salmista David, esto es hermoso. Fíjate, él no podía comprender todavía esto, pero de una manera profética está profetizando de la resurrección de Cristo. Porque no está hablando de él, está hablando de Cristo. Dice el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol.
Sheol se dice en hebreo, es el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de Cristo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, conforme a las Escrituras. Amados hermanos, si ustedes conocen las Escrituras, van a saber que en las Escrituras ya se había hablado de Jesucristo que iba a morir, pero que iba a resucitar. Él es el Rey. Él es nuestro Mesías. Y vamos a Isaías. Vamos para allá. El libro de Isaías, dale a la derecha donde estabas en los Salmos. Busca Isaías 53. Vamos a leer 52, vamos a leer versículo 13 y vamos a leer una parte de Isaías 53. Vamos para allá. Isaías 52, versículo 13 y vamos a llegar al capítulo 53. Esto es bueno y maravilloso porque ya estaba profetizado. Ahora, es increíble cómo muchos judíos, incluso rabís y todos estos, se saltan Isaías 53. Ni lo leen. Y ya ha habido hermanos que han ido a evangelizar y que hablan con judíos. Y les dice, ¿tú has leído Isaías 53? No. Ah, mira, léelo. Y lo empiezan a leer ahí entre ellos. Y le dicen, ¿de quién crees que hablan? No, pues de alguien que murió. Pero empiezan a evadir, empiezan a hacerse para al ladito. Dice, eso está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el Mesías. No creo, a lo mejor estaba hablando de otro. Y se van. Y algunos se quedan sorprendidos. Oye, nunca lo habíamos leído. No nos lo enseñan. ¿Cuántas veces nosotros también no leemos la Biblia y ahí está en la Biblia? Hay que leerla. Por eso fíjate lo que dice aquí. He aquí. Mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Hablamos Isaías 52, versículo 13, vamos a leer el 14. Versículo 14 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y contenderán lo que jamás, dice, y entenderán lo que jamás habían oído. Está hablando de Jesucristo. Pero fíjate cómo dice el versículo 14. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Muchos eruditos, mucha gente que estudia y se mete en la historia y se pone a profundizar las crucifixiones, dicen, la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, no se compara nada a la crucifixión de Cristo. Entonces nosotros vemos esa ilustración, esa película de La Pasión de Cristo. Cuando yo era adolescente y salió, me dio miedo y no la quise ir a ver, ya siendo cristiano, apenas empezaba. Dije, ay no, me da cosa, yo no la quiero ver. Ya de grande la miré y yo decía, ay no. Salí llorando porque digo, qué manera tan más cruel. Y la gente que se pone a estudiar más allá, dicen, la película de Mel Gibson se quedó corta. Todo eso por ti y por mí. No lo merecíamos. Pero por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. No había parecer. O sea, a Jesucristo lo avergonzaron públicamente. Lo desnudaron por completo. Ahí en la película le ponen su pañalito para que no se le vea nada. Pero a Jesucristo lo desnudaron por completo. Pero Él tenía que ser sacrificado de esa manera. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y aquí nos lo está diciendo. Dice el capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cuadro nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se despuso con los impíos, dice su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Ahí me quedo. Entonces, date cuenta, todo el calvario que está narrando aquí en Isaías 53 ya estaba profetizado. Por eso el apóstol Pablo dice, conforme a las Escrituras. Fue crucificado, murió, pero resucitó. Y todo está en las Escrituras. Ahí está, documento, el documento habla, papelito habla, decimos en México, ¿no? Mira, aquí está, fue profetizado, es verdad. ¿Tú lo crees? Yo sí lo creo, por eso soy salvo. Soy salvo. Entonces, ya de aquí nos empieza a introducir ¿a dónde? A los testigos. Testigos. Entonces, retomando la idea, el orden de las resurrecciones, primero fue Jesucristo, después las primicias y después los muertos en Cristo, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Y de ahí se va a desprender. Por eso te decía la semana pasada, los griegos, los egipcios, todas las civilizaciones del antiguo mundo sabían que había vida después de la muerte. Entonces imagínate, le tenían que poner a los muertos, los griegos, 2 moneditas. Era su pasaje para que cruzaran al mundo de los muertos. Si no tenían, pobrecitos, iban a andar divagando. No iban a tener entrada. Y así creían. Los egipcios, ¿qué es lo que hacían? Los enterraban con todos sus tesoros. Pobre Firulais también lo metían ahí, el pobre Firulais, para que lo acompañaran en el camino del mundo de los muertos. Pobre Firulais, yo decía, pero pues yo qué. También ahí está todo enmomiado, ¿verdad? La momia, ¿verdad? Pobrecito perrito Firulais, ¿no? ¿Por qué no metían a los gatos, ¿verdad? Pobre el perrito, ¿verdad? Metió a sus gatos. ¡Qué tremendo! Pero la Biblia nos habla en el libro de Eclesiastés que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. O sea, tu alma nunca va a morir. Esto te tiene que hacer reflexionar, hermano. La salvación de Cristo Jesús no fue fácil. Él tuvo que pagar por nosotros. ¿Cómo correspondemos a su amor? ¿Cuántos quieren vivir para Él? Esto va a tomar de que cargues tu cruz y te niegues a ti mismo y le sigas. Por eso dice que ¿cómo dice? El reino de los cielos sufre ¿qué?
violencia, pero solamente los violentos, los valientes, los arrebatan. Esto es para valientes. El evangelio te va a costar que también tú entregues tu vida y pongas tu vida. Romanos 12. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Dios ya no quiere sacrificios. Él quiere que ahora tú te presentes como un sacrificio vivo. ¿De qué manera? Renovando tu pensamiento, cambiando tu manera de pensar. Nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Ya la tenemos. La Biblia nos lo enseña. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es alimentarnos. Es llenarnos ¿de qué? De la palabra de Cristo. Por eso en el libro de Colosenses dice: la palabra de Cristo abunde en sus corazones. Si te pregunto ahorita, ¿cuánto tienes de la palabra de Cristo en tu corazón? No me digas, solamente tú sabes. A mí todavía me falta. Me quedo corto. Si tú me preguntas, ¿cuántos versículos de la Biblia me sé de memoria? Me sé uno que otro, pero aún me falta, me quedo corto. Hay hermanos que saben más que yo. Yo quiero llegar a ser como ellos, pero todavía me falta. Todavía estamos en pasito tum tum, baby steps, dicen en inglés. Pero ahí la llevamos. Te animo, hermano. Llénate de la palabra de Cristo, para que la palabra de Cristo abunde en tu corazón. Por eso, esto es algo que me bendice. Él guardará en completa paz, Jehová guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Para que no nos gane la ansiedad, la preocupación, el estrés, las situaciones del mundo, las aflicciones, etcétera, vienen, me tengo que llenar de la palabra de Dios. Que viene un pensamiento negativo en mi mente. Todos nos cruzan de repente pensamientos feos. A todos. Señor, tu palabra dice esto. Padre, en el nombre de Jesús, este pensamiento me vino a quitar la paz. Te lo entrego, Dios, ayúdame. Y lo reemplazo con un pensamiento de ti. Ay, qué bueno eres, Señor. Me acuerdo cuando me libraste. Alma mía, bendice a Jehová. No es que estemos hablando como locos. La psicología lo ha descubierto. Hablas de ti mismo. Estás ahí en el tráfico y te empieza a dar ansiedad. Ya vamos a salir, ya falta poquito, todo tranquilo. Te dice el psicólogo que hagas eso. Te hables a ti mismo para que te calmes tú mismo. Pues la Biblia ya lo decía, Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que sacia de bien tu alma. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Ya te ministraste a ti mismo. El psicólogo lo descubrió no tiene mucho, cuánto tiempo, no sé. Yo una vez en una curiosidad que trabajé en una casa de un psicólogo, creo era psiquiatra el señor, no sé, tenía su biblioteca, pero yo quedé impresionado con su biblioteca y dije, ¿cuántos libros? Y me ganó la curiosidad estar viendo el título de todos. Y ahí me quedé como unos 15 minutos observando tanto libro y los títulos. Y en una de esas me encontré con un libro de esos y dije, pues vamos a ver de qué se trata. Y lo empecé a hojear y me encontré con ese secreto de la psicología. Y dije, pues eso ya estaba en la Biblia, bendice alma mía Jehová. ¿Qué más quieres? Mira, un consejo de psicología gratis, está en la Biblia. Para que no vayas a perder tu tiempo con el psicólogo y le cuentes todo. Sí, que te vaya bien. Ve a Cristo por el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, fíjate, nos empieza a decir, y el tercer punto es los testigos de su resurrección. Y hubo testigos. Papelito habla, que hay evidencias. Ya te hablé en las Escrituras y estás experimentando la vida de Cristo, la salvación que es en Cristo Jesús. Estás experimentando esta transformación. Gloria a Dios si ya lo estás viviendo. Si no, esta es la buena noticia. Entrega tu vida a Cristo. ¿No me crees? Aquí está, conforme a las Escrituras. ¿No me crees? Te los traigo los testigos. Ahora esos testigos pues ya están en la presencia del Señor, pero en su tiempo estuvieron testificando de la resurrección de Cristo. Fíjate, versículo de Isaías, que diga 1 de Corintios 15,
Vamos a leer ahí, darle vuelta, vamos hasta allá, a Corintios. Y es aquí donde vamos a empezar a desglosar todo esto, ¿sí? Primera de Corintios 15. Leamos versículos 5 al 11. ¿Ya estamos ahí? Dice la Biblia, dice, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, o sea, ya se murieron, ya están descansando en Cristo. Versículo 7. Después apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Santiago, el hermano, el medio hermano de Jesucristo, ¿sí? Dice, después apareció Jacobo y después a los 12 apóstoles. Entonces, imagínate, ni la misma familia de Jesús, los hermanos de Jesús, no creían en él. ¿Te puedes imaginar todo eso? A veces los mismos de tu casa tampoco creen que tú que eres cristiano. ¿No creen? Y de Jesús dudó su hermano. Pero fíjate, estos eran hijos de José, Jacob, o sea, Santiago y Judas. Y chécate, ahí tenemos sus cartas. La carta de Judas, que es solamente un capítulo, y la de Santiago. Y Santiago quedó como líder de la iglesia en Jerusalén. No fue Pedro, como popularmente se enseña. No, fue Jacob, fue Santiago. Dice, y después a todos los apóstoles. O sea, ¿no me crees? Hay testigos. Y el versículo 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, ¿no me crees? También a mí. Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosas es dar cosas contra el aguijón. Traduciéndolo a nuestros tiempos, te estás poniendo con Sansón a las patadas. Es como que estás agarrando un clavo y le estás dando de patadas. Estás chocando. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Estaba persiguiendo a su iglesia. Pero ¿cómo? ¿De qué manera Jesús se le presenta a Saulo? Me estás persiguiendo a mí. Te metes con mi iglesia, te estás metiendo conmigo, Saulo. Entiéndelo. Toda persona que se levanta en contra de la iglesia no le va a ir bien. Porque se está metiendo directamente con Jesucristo. Qué tremendo. O sea, esto me habla del amor de Jesús por su iglesia. Por eso Él nos va a llevar, hermanos. Ahora sí que estamos como Pablo y yo también me cuento. Vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Platicaba con una persona esta semana, una persona muy necia. Oro mucho por esa persona, que tenga Dios misericordia a esta persona. Y empieza a cuestionar, ¿no? Y ahí está otro hermano presentado de defensa y todo. Y ya en esa manera intervengo y ya le empiezo a decir. Le digo, no, mira, ¿sabes? Todavía tengo esperanza. Me dice, ¿por qué? Porque si no crees ahorita, digo, Dios quiera, espero. Cuando ya no estemos nosotros, luego, pues el que va a predicar vas a ser tú. Ese que me quedó viendo, ¿qué? Digo, sí, porque ya conoces ciertas partes de la Biblia. Y vas a decir, era verdad lo que me decían y no les hice caso. Pero después te va a tocar predicar, pero va a ser más difícil. No, no me espantes, dice. Pero eso va a pasar. Mucha gente de las que ha sido expuesta a la palabra del Señor, pero dice, ahorita no, joven. Cuando la iglesia, cuando Cristo venga por su iglesia, nos vayamos nosotros y esas personas se queden, o una de dos, chécate el otro detalle, son los que van a decir, ese es uno de esos locos, llévenselo, llévenselo. Los de tu propia casa te van a entregar. Ese iba a la iglesia, de vez en cuando iba ahí, yo le decía, no, pero es que era lo que decía mi mamá, era verdad.
Lo que decía mi abuelita era cierto. Jesús vino por su iglesia y nosotros nos quedamos. Ahí tú crees en esas bobadas, van a decir, ¿no? Llévenselo también. A mí pónganme la marca de la bestia. Yo quiero vivir mi vida todavía, salir, comprar, vender. Lléveselo por loco. ¿Te puedes imaginar? Eso va a suceder. Pero que hoy sí se va a cumplir, que el que permanezca hasta el fin será salvo. O sea, ahí sí va a ser de vida o muerte. Y ahí va a ser, mira, a través de la guillotina. Te van a volar la cabeza. ¿Cuántos se quieren quedar? Es todo, ningún amén. ¿Están poniendo atención? ¿Cuántos nos queremos ir? Amén. Tenemos que caminar con Cristo. Entonces, por eso está presentando el apóstol Pablo estas tres pruebas. La realidad de la salvación, el testimonio del Antiguo Testamento y los testigos vivos. Pablo está diciendo, yo también perseguí la iglesia, yo también estaba en contra de la iglesia, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Yo no soy digno de ser llamado uno de los apóstoles. Yo soy el más pequeño de todos, pero fue por su gracia. Tú eres salvo por la gracia de Dios. Ahora, el apóstol Pablo podría haber dicho, ¿quieres más evidencias? Te las presento. Y aquí están las evidencias. Primero, sí, el domingo en la mañanita. ¿Qué sucedió? Vamos a leerlo. Mateo 28. Vamos para allá. Vamos a meterle aquí el acelerador tantito. Vamos a Mateo 28. Vamos a leer versículo 1. Qué hermoso es Dios y su palabra. Esto me da gozo a mí porque digo, yo creo en un Dios vivo. Y Él me dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y eso también es para ti, hermano. ¿Sí? Mateo 28 del 1 al 10. Vamos a leerlo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de los guardas temblaron, de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venir y ver. El lugar donde fue puesto el Señor. Este venir y ver me bendice. ¿No crees? Mira, ven y chécalo. Ven, compruébenlo. Los guardias estaban temblando de miedo. El ángel desciende y ellas se dan cuenta. Vengan y miren. Venir y ver. Esa es la palabra favorita de nuestro Señor Jesús. Vengan y vean. ¿Quieres saber dónde duermo? Venir y ver. Hemos encontrado al Mesías. ¿Dónde está? Venir y ver. Ven, descúbrelo. ¿Sí? Versículo 7 nos dice, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. O sea, ¿te puedes imaginar el golpe de emociones? En primer lugar, van al lugar donde Jesús había sido sepultado. Se encuentran con que Jesús resucitó. Están temblando.
temblor, así como que qué está sucediendo, pero gozo, el Señor resucitó. ¿Te puedes imaginar el shock de emociones? Por eso Jesús se les aparece, salve, no tengan miedo. Qué tremendo. Se postraron y lo adoraron. Jesús es digno de toda adoración. Él es Dios. Él es Dios. Jesús es Dios. Ninguno de los apóstoles se dejó adorar. Ninguno de los ángeles de Dios tampoco. Cuando el apóstol Juan está recibiendo la revelación, él sabía, pero de tanta revelación cayó postrado para adorar el ángel. Y el ángel le dijo, párate, yo también soy un consiervo tuyo. No. Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio igual, se quiere postrar, no, levántate porque somos iguales. No. Jesús, sí, porque Él es Dios. ¿Sí? Entonces aquí empezamos a ver cada evento. La tumba, ¿sí? Estaba fuera de Jerusalén el domingo en la mañana. ¿Qué fue lo que sucedió? Va María Magdalena. ¿Cuándo? En la mañana, ¿sí? Domingo en la mañana. Todo eso está aconteciendo en la mañana. María Magdalena también, ¿sí? A dos discípulos en el camino a Emaús, ¿sí? También se les presenta. Y esto es algo hermoso. Cuando tú te pones a estudiar esto en el camino a Emaús. Vamos a Lucas 24. Vamos a darle la vuelta. Lucas 24, versículo 13. Vamos a leer esta escena. Y hay más escenas que vamos a ir detallando un poquito más adelante, cuando vemos los beneficios de la resurrección. Vamos a tocar esto porque ahorita la resurrección de Cristo, sí, y te lo adelanto, a veces llegas a estar muy triste, llegas a tener un dolor muy fuerte. Y el Cristo resucitado te quita ese dolor tan fuerte de tu alma. A veces ahora sí dicen en México, nos chocan los cables. Mentalmente andamos pero bien confundidos de la mente. El poder de la resurrección de Cristo nos ayuda en eso también. Porque el Espíritu Santo, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vive en ti. Vive en mí. Fíjate lo que dice. Vamos a ver esta parte. Versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Quién? Jesús. Chécate esto. Esto es algo, amado hermano, luego no te das cuenta. Y Jesús va caminando contigo. Es fe. Pero aquí estos dos discípulos van caminando. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? ¿Por qué están tristes? Amado hermano, tienes que entregar toda tristeza en las manos del Señor. Un hijo de Dios no tiene por qué estar triste. No tiene por qué cargar con ese sentimiento de tristeza. Eso te va a consumir. Y Jesús les está preguntando, ¿por qué están tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Fíjate la confusión. A veces, amado hermano, también llega la confusión a nosotros, la duda. ¿Será que sí?
Aquí ellos están hablando de Jesús como un profeta, no como Dios, como un profeta, ¿sí? Le están diciendo, ¿no? Profeta, dice profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Dice, ¿y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué están dudando estos hombres? Muy feo, ¿eh? Ya pasó el tercer día, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. No los culpo, porque a veces también a nosotros nos pasa eso. ¿Sí? Dice, versículo 22, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres que habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Evidencias, testimonio en las escrituras. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea, ya estaban ardiendo por Jesús, o sea, la palabra de Dios la tenían en su corazón, pero estos acontecimientos los tenían en gran duda, los tenían en confusión mental. ¿Y quién nos liberó de esa confusión mental? Jesús mismo. Dios no quiere que nosotros andemos en confusión mental. ¿Te sientes así? Ve a Jesucristo, Él ya camina contigo. Dile al Señor, abre mis ojos, ilumina los ojos de mi entendimiento. Por eso esa era la oración del apóstol Pablo. Efesios. Ilumina los ojos de su entendimiento. Necesitamos, pero ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Ya lo tienes, hermano. Ya lo tienes, ya está en ti. Ya está en ti. Porque la Biblia nos enseña que ya tenemos la unción del Santo. Entonces imagínate, se le aparece a los dos discípulos, se le aparece a Pedro en Jerusalén, ¿sí? Se le aparece a los 10 discípulos en el aposento alto, una semana después a los 11 en el aposento alto, después a 7 discípulos. Eso está, todo te lo estoy narrando, cómo fue el acontecimiento, ¿sí? Apúntalo, te lo voy a leer para que lo tengas tu devocional en la semana. Volvamos a tomar la descripción. La lista de los testigos. Esta lista de testigos es la prueba de la realidad de su resurrección. El primer evento, sí, es la tumba en Jerusalén, que está vacía, y sucedió en la mañana, y eso está en Mateo 28, del 1 al 10. Esto lo acabamos de leer. Después se le apareció a María Magdalena, también el domingo en la mañana. Eso está en Marcos 16, del 9 al 11. Después a los 2 discípulos que acabamos de ver. Ya nos adelantamos un poquito a la enseñanza de la siguiente semana de los beneficios de la resurrección. Gente, todo esto trae una bendición, ¿sí? Porque nosotros creemos en un Cristo resucitado.
A los dos discípulos en el camino de Emaús están Lucas 24, 13 al 32. A Pedro en Jerusalén, en Lucas 24, 34. A los 10 discípulos en el aposento alto, Marcos 16, 14. Una semana después, a los 11 apóstoles en el aposento alto, Juan 20, 26 al 29. Después a 7 discípulos, un día al amanecer, Juan 21, del 1 al 23. Otra vez se les vuelve a aparecer a los 11 en la montaña y en Galilea, Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. A más de 500 y a Jacob, lo que acabamos de leer, 1 Corintios 5 al 7. Y después en la ascensión en el Monte de los Olivos, Lucas 24, 44, 49. Entonces, ¿qué nos habla todo esto? Que hay evidencias. La tumba está vacía. Jesús resucitó. Y porque Él vive, ahora nosotros vivimos. Y aunque estemos muertos, viviremos. Qué hermoso es nuestro Señor, ¿sí? Murió, resucitó, fue visto. Por eso Pablo empieza a hablarnos de la resurrección. Romanos 4:25. Vamos a leerlo. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El motivo, el pecado. La causa y la bendición, resucitó para justificarnos. ¿Qué es la justificación? Brevemente, la justificación es de que Jesucristo nos ha declarado inocentes. Libre de culpa. Nosotros ya no vamos a estar en el juicio, en ese juicio del gran trono blanco, ya no vamos a estar ahí nosotros. Ahí van a estar aquellos que rechazaron a Jesucristo. Y ahí sí, esa acta de decretos los va a condenar, porque los libros van a ser abiertos. Y en esos libros están registrados todos tus pecados. Ahí no vas a tener un abogado, porque el abogado quiso justificarte antes de que llegaras allá, pero tú lo rechazaste. Ahora ese abogado va a ser el juez, pero sí va a estar tu acusador. ¿Quién es el acusador? El diablo. Pero para ese momento, el diablo también, él va a ser el que va a inaugurar. Él y sus demonios van a inaugurar el lago de fuego. Y los que no quisieron recibir a Jesús. Entonces, por eso es el propósito. Entonces, imagínate, la tumba vacía. Quisieron crear todo y manipular la información. ¿Quiénes? Los fariseos. Los discípulos vieron la tumba vacía. Los guardias reportaron a los principales sacerdotes que estaba vacía y fueron sobornados para que mantuviesen el silencio. O sea, es una mentira, soborno. Díganos la mentira. ¿Sí? Ahora, si fuese verdad la historia que se les ordenó contar a ellos, que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo, entonces, por supuesto, de estos debieran haber sido castigados y ejecutados por permitir que unos pescadorcitos, solamente uno de ellos cargaba el cuchillo, pero imagínate, todos huyeron. El Pedro ese sí andaba, pero sí con el cuchillo, ¿ah? Y los otros, pues qué, palitos. ¿Tú crees que iban a poder con soldados ejercitados? No,
sea, quisieron manipular la información. Y ellos dijeron, no, sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. No, los hubieran ejecutado, pero fueron sobornados. La tumba está vacía. Cristo resucitó. Entonces, el último punto. Con todo lo mencionado, por eso los discípulos no pudieron quedarse callados. Hechos 4:20, el último que terminamos ahorita. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejarlo. No podemos, hermanos. Así que nosotros creemos en un Jesucristo que vive y que Él nos ha liberado de la paga del pecado y somos justificados a causa de su resurrección. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor para finalizar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra y porque, Dios, Señor, esta evidencia, estas pruebas de tu resurrección nos hablan, Dios, de que tú eres un Dios vivo, Dios. Eres un Dios maravilloso que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Un Dios grande, un Dios soberano, un Dios que vino a este mundo para dar su vida por nosotros. Y que tú vas a volver, Señor Jesús. Tú vienes por una iglesia y nosotros somos tu iglesia. Amado Padre, ayúdanos a prepararnos para ese encuentro contigo. Queremos, Señor Dios mío, vivir para ti. Ayúdanos, Señor Dios mío, a santificarnos. Ayúdanos, Padre Santo Dios, a esforzarnos. Ayúdanos, Padre Santo Dios. No queremos ser, Dios, de esos cristianos, Señor, apáticos. Al contrario, queremos ser cristianos genuinos. Queremos que también nuestro corazón arda cuando abramos las Escrituras. Ayúdanos, Padre. Bendice a mis hermanos que hoy, Dios, vinieron. Llévalos con bien a su hogar. Guárdalos durante la semana, Padre Santo Dios. Cuida de ellos, de sus familias. Aún te pido por sus peticiones que ellos tengan, Dios. Cualquier petición de oración, cualquier cosa que ellos necesiten, Padre. Yo te pido que tú los guardes. Te pido que los protejas, que los lleves con bien, Dios. Te damos gracias en esta mañana, amado Padre. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos, y que el Dios de esperanza los llene de gozo y paz. Cuídense mucho.